urukipana, yatqirinaka, kunhama siptasa. Recordemos a nuestros amigos, los pronombres demostrativos. Ellos son aka, uka, kaya. También vamos a recordar a los famosos pronombres posesivos. Ellos son ha, ma, pa, sa. Ahora, este ejemplo con esta pregunta. ¿Kayaj kuchiti? Veamos la imagen. Veamos qué es lo que nos van a poner de imagen. ¿Qué es lo que nos están dibujando? Pongan atención si la pregunta tiene relación con la imagen o no. Es un cerdo. Sí, tiene relación. La respuesta será Hisa, ukaj, kuchiwa. Ukaj, anuti. ¿Qué es anu? Veamos la imagen. ¿Tiene relación con la imagen? ¿La pregunta? Veamos qué es lo que nos está dibujando. Bueno, estoy adivinando. Me parece que es una vaca. Sí, pero mi pregunta dice anu. Recuerden, ¿qué es anu? Anu es perro. Por lo tanto, mi respuesta será Haniwa ukaj anukiti, wakawa. Ahora vamos a realizar preguntas de reconfirmación con los pronombres posesivos. Ellos son ja, cuyo significado es mi, ma, tú, pa, su, sa, nuestro, nuestra. Ahora veamos los ejemplos. Akaja, tinta qelqaña, mati, con el sufijo ma. Este es tu bolígrafo. Una respuesta positiva. Hisa, ukaja, tinta qelqaña, hawa, con el sufijo ja. Sí, ese es mi bolígrafo. Ahora, ukaja, atamiri pati, con el sufijo pa. ¿Esa es tu computadora? Respuesta negativa. Haniwa, akaja, atamiri pakiti. No, esa no es su computadora. Vean que Haniwa tiene relación con Kitty. Kitty siempre se presenta al final de la oración. Kayaha, utamati, aquella es tu casa. Hisa, kayaha, utahawa, sí, aquella es mi casa. Respuesta negativa. Haniwa, kayaha, utaha, kiti. Al final de la oración, en una respuesta negativa, siempre encontraremos el sufijo kiti. Al inicio haniwa y al final kiti. Y en una respuesta positiva, al inicio hisa y al final wa. Esa es la relación que debe haber siempre en las respuestas positivas, hisa y wa. Y en la respuesta negativa, haniwa, kiti. Hikisinkama.